Buenos días, bienvenidos otra vez, un domingo más al Pabellón de la Arena, en la que el Club Jovellanos recibe hoy a Boiro, que nos visita desde Galicia. Bueno, pues vamos a ver cómo empieza el partido. A priori, bueno, pues el rival es un equipo que el año pasado militaba en la Superliga 1. Bueno, yo creo que algún problema de tipo económico, vamos a decir, entre eso, bueno, pues produjo el descenso de categoría y el hecho de que no pudiera fichar jugadores de fuera. Puedo equivocarme, pero yo creo que me comentan que está jugando con gente de casa, que sí es cierto que el año pasado militaba en Superliga 1, pero con la gente de casa sin, bueno, pues sin fichajes, sin extranjeros. Vamos a ver cómo empieza el partido. Por el equipo local, destacable la baja de Bruno Cosío, central, que bueno, tiene una rotura fibrilar en el hombro, en el bíceps, no, yo creo que empezó en el hombro y acabó en el bíceps, y pues mira, le va a sustituir Elvis Arias, va a jugar de central en lugar de Bruno. Por lo demás, el 6 inicial, bueno, el 7 inicial es el de siempre. Juegan por las puntas de receptores Michael y Curro, de opuesto Manuelito, al pase de Santiago, Bryce en recepción, imagino que Dani Mauriz salga de líbero en defensa, y nada, Adrián Moracho de central y el ya anterior mencionado Elvis en el lugar de Bruno Cosío. Bueno, pues empieza Jovellanos recibiendo, vamos a ver cómo empieza el partido, si se sale bien, si están cómodos en la recepción, que al final posibilita que Santi al pase, bueno, pues juegue mucho más cómodo, pueda ofrecer diferentes lugares y formas de ataque. Bueno, pues parece que hay algún problema con la tablet de los árbitros y eso está impidiendo que empiece el partido. Bueno, está empezando a llegar la gente. A ver, el domingo anterior hubo una buena entrada. A ver si continuamos en esta racha. Se va animando la gente a venir a ver el partido. Bueno, pues ahora sí, parece que empieza, saque en potencia, vamos a ver cómo recibimos. Bueno, pues golpeo no fue de todo bueno, quizá la mano está un poco más plana de lo que debiera y eso hace que el balón quedara en la red y bueno, pues 1-0. Ya Curro al saque, que entendemos que sacará en potencia, como viene siendo habitual, efectivamente saque en potencia, una buena recepción. Bueno, pues todo a raíz de una buena recepción, pues posibilita la entrada al primer tiempo, el corto adelante de su central. Bueno, la verdad es que a altura el central sí que tienes, tirado mucho el rato, pero muy arriba y bueno, vamos a ver. Bien Bryce en rece también. Claro, siempre lo comentamos y al final las recepciones buenas lo que hacen es posibilitarle, darle todas las opciones de pase al colocador. En este caso Santiago pues optó por jugar atrás con Manuelito, que pegó muy cómodo, 1 para 1 y no, la verdad es que no perdonó. Bueno, vamos a ver Moracho, que supongo que saque flotante en salto, puede buscar la zona 5, el receptor delantero. Bueno, pues no, en este caso no. Bueno, la red fue buena también y también otro primer tiempo que bueno, pues esquivó muy bien el bloqueo, atacó sobre zona 2 y bueno, hizo el punto. 2 iguales en el marcador. Vamos a ver, hasta el momento estamos viendo buenas recepciones y colocando cómodos y buenos ataques.
Bueno, pues la red ahora de Manuelito no fue del todo no fue del todo buena, obligó a Santi a desplazarse, salió por 4 con Michael, que bueno, pues también pegó muy cómodo, la verdad. Hasta el momento no estamos viendo puntos con defensas, con bloqueos, estamos viendo salidas cómodas y ataques muy cómodos también. O sea, Manuelito, saque en potencia, buen saque, buena la red, insisto. Nada, pues seguimos en esa tónica. Buenas recepciones, buenos pases y ataques contundentes. 3 iguales en el marcador. Bueno, estos primeros puntos, un poco la toma de contacto. Estamos viendo las debilidades de cada equipo. Bueno, pues 2 saques fallados. 4 puntos y 2 fueron saques fallados. Claro, siempre lo comentamos también, que en estos niveles hay que arriesgar un poco con el saque, si no recibes muy cómodo y te funden el ataque. Muy bueno el saque de Michael y parecía que se había tirado el balón muy adelante, se había tirado el balón muy adelantado y sin embargo no, sacó el brazo rápido. Bueno, ya sabemos que Michael tiene de brazo rápido, como se suele decir, y tiene un látigo y bueno, pues nada, le pegó, hizo el punto directo, no consiguió aguantar al receptor, sigue sobre el mismo, ahora sí, ahora recibe muy bien. Bueno, pues salió otra vez el primer tiempo, tocó Curro en el bloqueo, pero no llegó Elvis a ayudarle. Ahí. Vamos a ver, la recepción. Saque flotante, Rice. Muy bien Manuelito, la verdad es que Manuelito, paradójicamente, yo creo que está mucho más como jugando desde el zaguero que jugando desde adelante. Tiene mucho más tiempo, mucho más espacio para ver el bloqueo. Manuel mueve muy bien el brazo, controla muy bien el ataque, la dirección del ataque. Y cuando está desde atrás yo creo que tiene mucho más tiempo para ver el bloqueo. Y está muy cómodo, lo que comentábamos. Bueno, pues falló ahora Elvis el saque. Bueno, yo creo que también Elvis nota un poco la inactividad. Viene de jugar menos y bueno, tiene que ir metiéndose poco a poco en el partido. Bien, Michael ahora. No se pusieron ahora de acuerdo. Bueno, recordamos que comentábamos el otro día. Santiago es la última incorporación, que es el pase, y bueno, también pues jugar con los centrales es un poco también lo que más cuesta, esa coordinación con los centrales. Optó anteriormente por jugar con Moracho un corto atrás y bueno, pues un pequeño fallo ahí de coordinación. Bueno, jugó ahora con Curro por 4, que ya sabemos, todos sabemos la contundencia de Curro y pues hoy no fue ninguna excepción. Vamos a ver Santiago el pase, 3 ataques. Sufre. Bueno, la sacó muy bien ahí el colocador. Sacó muy bien el colocador, había hecho daño el saque de Santiago, la sacó bien el colocador, un balón que venía muy pasado. Bueno, atacó Curro, la defensa se pasó el primer toque y el Moracho no fue capaz ahí. Bueno, la verdad es que tenía todos los bloqueos encima. Y bueno, pues nada, llevamos yo creo que 3 fallos consecutivos que hacen, bueno, pues que el equipo visitante se ponga un punto arriba en el marcador, 8-7, estamos empezando todavía, pero bueno, sí es cierto que la dinámica de fallos nuestros no es la más apropiada. Bueno, pues otro igual, tuvo que entrar Santi a colocar una mano, como con Curro, que le cerró muy bien el bloqueo y nada, bueno, pues vamos a ver. Bueno, yo creo que estamos, a veces le cuesta trabajo y siempre comentamos que de hecho ahora tuvo que colocar Moracho, salió con Manuelito por 4, que bueno, le cerró muy bien el bloqueo. Bueno, pues nada, seguimos sufriendo con la Rece.
concedemos free y 1 para 1, un 1 para 1 no perdonan. Quedó Moracho con el central, lógicamente, y ahí en el 1 para 1 no perdonaron. 11-7, tiempo de Manolo. Sí, yo creo que estos últimos instantes, bueno, un poco, bueno, pues por la recepción y sobre todo porque, bueno, son fallos nuestros que al final, uno tras otro, pues, yo creo que es un parcial de 5-0. Yo creo que es un parcial de 5-0 y, bueno, pues yo creo que Manolo tiene que parar esto, lógicamente. A ver si... Bueno, yo creo que quizá falte un pelín de intensidad, un pelín de concentración y no lo sé. Yo creo que Manolo está pidiéndoles un poco de orden, un poco de conjunto, que quizá que como que cada uno está tratando de hacer un poco la guerra por su lado, ¿no? Un poco de orden en definitiva. Vamos a ver si conseguimos una buena red y a eso nos posibilita una salida cómoda. Y nos volvemos a meter un poco en partido porque sí es verdad, pues nada, seguimos sufriendo con la Rece, free, 1 para 1 y nada, pues esto no mejora. Bien, ahora la Rece. Nada, pues se le va el ataque a Manuel, tenía 2 en bloqueo, pero bueno, sí, yo no sé si, yo creo que buscó manos y en ese caso a mí me parece que el balón salió fuera, que no tocó nadie. Bueno, bien Curro ahora, bueno, yo creo que estos momentos es cuando los jugadores más veteranos, más expertos tienen que tirar un poco del carro. Bueno, 3 ataques, Moracho, Manuel, Michael, adelante, vamos a ver si podemos hacer daño con el saque de Curro, saque en potencia. Pues sí, hacemos daño, muy bien la defensa ahora del equipo. Bueno, pues de un punto que parecía casi nuestro, habían atacado de primera, se había pasado otra vez el balón, había quedado muerto el balón en red. Defiende muy bien el equipo y nada, pues al final acaban haciendo ellos el punto. 14-8, esto bien, ahora la Rece. Buscó Michael las manos, quizás se le había quedado un pelín interior el balón a Santiago, entonces ahí los atacantes de punta están un poco más limitados a la hora de buscar el blockout. Cuando el balón va a la varilla, bueno, pues siempre es más cómodo. Bien, el saque de Moracho. Vuelve el balón. No. Bueno, la verdad es que es encomiable la entrega, bueno, pues las defensas, la solidaridad de los jugadores en defensa, los jugadores gallegos. Muy bien, se hace el primer cambio. Bueno, el saque de Moracho. Sí, le cogió muy bien ahora Manuel. Otra vez a 4. Bien, otra vez cerrado ese bloqueo. El Manuel y Elvis cambian a 2. Bueno, ataque controlado. Buscando el hueco. Bueno, pues 15-10. Todavía queda mucho set. El problema es que seguimos sufriendo en red. Bueno, pues le pegó el balón en la frente a Michael. Quizá subió mucho.
Igual tampoco están atacando desde muy arriba, quizás metiendo mejor las manos sin necesidad de tan arriba. Podría ser más eficiente el bloqueo. Bueno, pues nada, seguimos sufriendo en Rece y en este caso se aprovecha muy bien el jugador del error del fallo de recepción. Y bueno, pues nada, 17-10 o 10-17 en este caso. Curro de dedos. Buscó muy bien ahora Michael las manos. Sin ser el ataque duro, llegó arriba, tuvo tiempo para jugar con las manos. No es un bloqueo tampoco muy contundente, de mucha altura. Creo que ahí Michael está cómodo. Lo que comentábamos, el balón llega arriba a la varilla. Bueno, pues muy bien el saque. Bueno, se va ahora el ataque. Se va el ataque ahí ahora. Yo creo que hubo ahí entre Elvis y Michael. Bueno, pues va a hacer Manolo el doble cambio. Colocador y opuesto. Entran Héctor y... Sí, colocador atrás. Vale, sí, pues eso, doble cambio, 3 ataques otra vez. Pisó. Sí, saca el que sacaba por parte de Boiro. Bueno, son 6. 18-12, hay margen, pero bueno, estamos llegando a los, o ellos sobre todo están llegando al punto, a los puntos definitivos. Bueno, pues saque directo. Bueno, pues sí, yo creo que Manolo está un poco recriminándoles a los chavales, a los jugadores, un poco pues, esa falta de iniciativa, de actitud, un poco en definitiva lo que se dice competir. Claro, vienes aquí y en estos niveles nadie te va a regalar nada, todos tienen estas categorías, todos tienen un nivel muy bueno y son equipos con una calidad técnica y táctica buena. Claro, tú lógicamente tienes que pelear por lo tuyo, no vienes aquí a pasearte, lógicamente. Vamos a ver, bueno, el saque ahora. Bueno, permite ahora contraataque. Le cerró muy bien el bloqueo a Héctor ahora. Le cerró muy bien, eran los dos en el bloqueo central es muy alto, con brazos largos, que había cerrado ya muy bien, había metido, poco podía hacer Héctor en ese sentido. Bueno, pues 19-13, como digo, el equipo gallego está llegando a los puntos ya muy importantes, más decisivos. Es buena la rece ahora de Bryce. Bueno, pero pedían a los jugadores gallegos 4 toques y los jugadores jovianos quedaron así parados cuando efectivamente el árbitro no había pitado nada todavía y quedaron, yo creo que parados como esperando a que pitara. El árbitro no pitó esos 4 toques y al final, bueno, pues el balón quedó en la red. Bueno, pues seguimos sufriendo con la red. Se viene Michael ahora en defensa, defendiendo ese penalti. Zaguero, bueno, cogió Curro ahora muy bien. Habían optado por el zaguero de 1.
el colocador había optado por salir con el zaguero de uno y le cerró muy bien Curro ahora el bloqueo. Vamos a ver el bis al saque. Sacará flotante, un salto. Vamos a ver a quién busca. Se busca el líbero, al atacante delantero. Vamos a ver. Sobre zona 5, sí, atacante delantero. Bien ahora la defensa de Michael. Bien el apoyo. Vamos a ver. Bueno, iba el balón muy metido, iba el balón muy pasado, muy metido al otro campo y Curro, bueno, es que Curro llega muy arriba y optó por la finta. Bueno, pues son 20-15, vamos a ver. Bueno, pues ahora ya se vio por lo menos ya el balón, ya se vieron dos defensas, una defensa y un apoyo, vale. A partir de ahí que yo creo que hay que ir cogiendo confianza, hay que ir creciendo. Vuelve a optar por el saque con el receptor delantero. Bueno, no cierra, no llega Moracho bien. Bueno, la verdad es que él, claro, pega muy arriba y bueno, pues hay que cerrar ese bloqueo, cuesta. Bueno, pues 21-15. Bueno, pues bien, Michael Alapay. Sí, es una combinación muy usada. Michael también está cómodo entrando desde Alapay, abres con el central al alma y entra por el medio Michael, desde la línea de 3 metros. Bueno, pues 21-16. Vamos a ver Héctor qué saque va a hacer. Bueno, saque flotante buscando al receptor delantero. Claro, colocador adelante para el jugador que está en la zona 4, que es nuestro colocador, que era el que tenía que subir con él, con su par. En este caso no sube. Bueno, la bola muy rápida a 4. Bola muy rápida a 4, la que Curro no perdona. Y hago corta, que no son capaces de defender Boiro. Vamos a ver, Curro al saque. Bueno, así, la verdad, cambiando puntos no llegamos a ningún lado. De hecho, el marcador ya son 22-17. Vamos a ver si conseguimos. Es bueno el saque de Curro, muy buena la red también. Bola rápida a 4. Bien, Héctor ahora. Otra bola. Michael jugando con las manos. Y bueno, pues venga, ya son 4. 22-18, vamos a ver. Había sido buena el saque de Curro, no había sido buena la red también. Salió por 4, una jugada rápida. El atacante optó por la finta y ahí Héctor estuvo muy rápido en defensa. Bueno, el saque otra vez de Curro, muy buena la red, estupenda la recepción. Claro, es que la recepción fue muy buena. Entró como una bala al central, al primer tiempo, corto adelante. Y ahí el bloqueo no pudo sujetarlo y la defensa tampoco. Bueno, pues vamos a ver. 23-18. Vamos a ver si conseguimos una buena recepción y a partir de ahí, pues una salida cómoda. Bueno, Héctor en zaguero, a 1. Bien, Bryce ahora. Bloqueo y apoyo. Vamos a ver Curro desde Alapay. Pues se le va el ataque a Curro. Y bueno, pues última para el equipo gallego. 24-18. Bueno, pues falla el saque ahora. Bueno, siempre se dice no se falla un saque en última. En este caso sí es cierto que tienes margen, son ahora 24-19. Pero bueno, veremos a ver si al final nos vamos a acordar de eso, ¿no? Vamos a ver, Moracho al saque. Bueno, buscando buena bola rápida. Bien el bloqueo ahora, cerrado. Otra bola 4.
Y ahí ya no llega Héctor. Y nada, pues el primer set se lo lleva el equipo gallego, 1-0. Yo creo que sí es cierto que quizá les está faltando un poco de intensidad. Jugar puntos más largos, que se vean defensas, cerrar quizá un poco mejor el bloqueo a lo mejor. Porque sí es cierto que, bueno, sí están jugando cómodos. Vale, pues nada, me comentan los compañeros del vídeo que vamos a parar un segundín, vamos a cambiar los ordenadores y demás. Nos vemos a la vuelta. Espere. Sí. Vale, cuando me digáis. ¿Cómo fue el primero? ¿25 qué? 18, 19 me parece. 29, 25, 19. 19, 25. Vale, pues retomamos la conexión con 3-2 arriba. Bien, ahora el bloqueo Santi cerrado. Salida por 2.
dentro, sí, esa diagonal larga, bueno, pues nada, 3 iguales. Bueno, lo que sí parece es que quizá haya servido un poco, por lo menos en estos compases iniciales del segundo set, pues esa arenga de Manolo, sobre todo de Chema, el eterno gran capitán que siempre decimos, un poco a los jugadores pidiéndoles un poco de ese cambio de actitud, un poco más de intensidad, están jugando un poco al tran-tran, como vulgarmente se dice, y claro, pues el equipo gallego se aprovechó claramente de eso. Muy bueno el saque en potencia ahora, no pudo Michael sujetarlo, le pilló un poco de lado, y esos saques vienen muy duros, si no los coges de frente, pues bueno, luego es costoso hacer una buena red. 4-3, bueno, vamos a ver, este se cambia un poco las tornas, se le va el saque ahora, 4 iguales y vamos a ver. El sexteto de Manolo no fue el que acabó, sino con el que empezó. Quedaron otra vez Miguel y Héctor. Miguel que había salido al pase y Héctor jugando lo opuesto, vuelven al banquillo y empieza con el 6 inicial, con Santiago y con Manuelito. Pues Michael en potencia. Bueno, pues muy bien el colocador ahora, sacando ese saque, había pegado en la red. La salva muy bien el colocador, un balón que había pegado, el saque había pegado en la red, caía en la denominada olla y se tiró en plancha, muy bien sacándolo al colocador. Bueno, pues vamos a ver la rece. Vamos, bien Bryce en rece, curro adelante, bien, muy buena la defensa también. Tipo muy bueno, cierra muy bien el bloqueo. Ahora sí, entre Santi y Elvis. Bien, lo ficharon, pues venían de una defensa espectacular porque había sido muy bueno también el ataque por zona 4 del Curro, defensa espectacular en zona 6 y bueno, pues cerraron muy bien, como digo ahora Elvis y Santi el bloqueo. Bueno, 5 iguales en el marcador. Es importante también empezar tocando balones en bloqueo, que nos había costado mucho. Bien, Manuel. Uy, se le va ahora el balón, es una pena porque bueno, habíamos conseguido ellos. La verdad es que están, en el momento que la red o la defensa lo permiten, salen por el centro del primer tiempo con el corto adelante y nos está haciendo sufrir mucho. Había defendido bien ahora Manuelito ese primer tiempo, pero bueno, se le fue el ataque a Michael desde la PAI. Bien esa la red ahora de Bryce. Muy bien Santi, muy bien. Ahora Santi lo escogió totalmente desprevenido con esa finta a 2 manos, segundo toque. Y además está un pelín alejado, pero muy bien. Sí, les sorprendió totalmente. Vale, Santi ahora al saque. Tenemos 3 ataques. Vamos a ver con Manuel, Curro y Moracho. Bueno, se desplaza el colocador. Free. ¡Oh! Vaya, bueno, estuvo bien la defensa, era buena la defensa de Michael, esa pipe, pero pega en el techo. Bueno, pues decidió un free y optó Santi por jugarla de primer toque. No tuvo el efecto deseado. Bueno, 6-7 el marcador. Ahora, bueno, pasamos el balón como buenamente podemos. Otro primer tiempo, estamos sufriendo mucho con sus centrales, le están pegando muy cómodos, es verdad que bueno, tiene una envergadura importante, pero en cualquier caso, bien sea el gancho, bien sea el corto adelante, estamos sufriendo mucho con los primeros tiempos de sus centrales. Vamos a ver si conseguimos cerrar esos bloqueos, floja la red. Madre mía, vaya pelotazo que acaba. Vaya pelotazo que acaba de pegar Manuelito, que entró con una bola muy comprometida desde zona 4, vaya pelotazo. Pero es que encima casi la defienden. Estaba el defensor en el sitio y bueno, pues por poco no entró en el campo. Bueno, pues 7-8 abajo, duro el saque, muy buena la rece. Bueno, conceden free, muy bien buscada ese free. Otra defensa espectacular. Bueno, vamos, sería ya. Muy bien. Es que, bueno, lo cierto es que ahora sí está entonado el equipo gijonés en ataque, pero la verdad es que el equipo gallego está defendiéndolo todo. Un equipo, vamos a ver, 8 iguales.
Vamos a ver Curro al saque. Potencia. Vamos a ver ese free. Otra vez Manuelito. Bueno. Opta por la línea. Otro pelotazo. Y otra defensa espectacular del equipo gallego. Free. Se le va ese free a Moracho. Que la pasa y ellos no perdonaron. Lo cierto es que nos está costando mucho. Estamos atacando bien, estamos atacando duro. Pero nos está costando mucho cerrar los puntos y a ellos con poco pues lo hacen. Entonces eso también es verdad que llega un momento que es pues a nivel mental estás viendo que te están exigiendo mucho para hacer los puntos y que ellos los hacen fácil y eso pues también supone un desgaste extra. Vamos a ver si conseguimos, yo creo que moverles un poco la defensa. Sí es cierto que ellos están muy bien situados, pero bueno, yo creo que habría que moverles un poco a los defensores. Bueno, trata de jugar ahora contra las manos, está muy bien metido. Muy bien el bloqueo, muy bien los apoyos también por parte del conjunto gallego. Nada, no, así no. Otro primer tiempo. Quizás estamos jugando un pelín acelerados. Quizás esa falta de intensidad del primer set la estamos tratando de suplir y eso nos supone que quizás estemos jugando un pelín acelerados. Igual, joder, hay que mantener la concentración y la intensidad sin jugar muy acelerado. Muy bien ahora Curro, muy bien Santi. La verdad que entró Curro desde la zona 1, mandó 2 y 1 a la vez y el bloqueo ahí quizá... Eso surgió, el bloqueo se fue con Manuel a 2 y dejó a Curro que entró por el medio. Bueno, pues venga, estamos ahí, es 9-10, pero ¿no? Es cierto que hay que coger un poco de temple, que yo creo que es algo que estaba pidiendo Curro. Bien, el saque ahora. Y muy bien, la salida por la punta también, tenía 2 bloqueos y salió muy bien. Bueno, vamos a ver lo importante, recibir bien, salir cómodos y a ver qué... Bueno, pues nada, saque fallado, nos viene bien, un momento bueno. Vamos a ver si con el saque de Manuel podemos hacer un poco de daño. Pues no, se le va también, yo creo que se tiró el balón un pelín bajo, le pegó... Bueno, vamos a ver. Bueno, pues en potencia también. Muy buena la red ahora. Manuel los zagueros, buena la defensa, concede un free. Bien Elvis. Vale, la bola, sí, yo creo que está por salir con 4, es el bloqueo, tienes al colocador, al número Gómez, el número 17, que quizás sea un poco el bloqueo más débil, quizá. Y bueno, pues optó Santi por emparejar a tirarle la bola a Michael a 4, la bola rápida. A ver, con saque. Saque duro en potencia, es buena la red, es muy buena la red, la verdad está siendo... Bueno, fue bueno el ataque, bueno el bloqueo también, pero es el apoyo. Bien Elvis ahora, que en vez de salir se aguantó muy bien en la red, porque es cierto que con los frees, están jugando muchos frees y lo están jugando con mucha picardía, lógicamente, como tiene que ser, y nos están haciendo daño, no están permitiendo todo lo cómodas que deberían ser las salidas. Ahora Elvis, en este caso, en vez de salirse a la red, aguantó y bueno, pues ese penalti no lo desaprovechó. Muy buena la red también, un poco a 3 metros, pero muy buena la red. Otra por la cinta detrás del bloqueo, la bola iba muy pegada a la varilla y bueno, no llegó Santi ahí desde uno, no llegó Santi a coger esa cinta. Bueno, pues 13-12. En cualquier caso, sí es cierto que parece que la actitud del equipo gijonés cambió sensiblemente con respecto al primer set. Apoyo ahora.
Y muy bien Curro a la segunda, porque el primero le había cogido bien el bloqueo, estuvo muy bien en los apoyos. Y bueno, pues a la segunda. Esto, lo que comentaba un poquitín, sí es cierto que está, bueno, que se ve, yo creo que se ve un cambio en la imagen, en la actitud de los jugadores gijoneses. Vamos a ver hasta cuánto se pueden mantener así, porque lo que está claro es que el equipo gallego vino a competir, vino a jugar y está haciéndolo a las mil y un maravillas. Bien, otra vez, había salido otra vez en el primer tiempo. Quizás se le quedó un pelín separada la bola a Santiago. Curro entró un poquitín antes, se la encontró detrás. Bueno, no sé exactamente. Quizás Curro entraba una bola un pelín más rápida. Vamos a ver, bueno. Bien, la rece ahora de Curro. Vamos, sí, salió con Michael. La bola muy rápida, iba baja esa bola, entró muy bien rápido. Entró muy rápido Michael porque la bola iba muy justa de altura. Bueno, pues 14 iguales. El del saque, nada más. Ah, no la pelota, vale. Solo el saque. Ah, vale, no estabas jugando con la pelota. No, tú solo. Bueno. El saque, Otro primer tiempo que nos hace daño. Estamos sufriendo mucho con los primeros tiempos. Estamos sufriendo mucho con el corto adelante, la verdad. No conseguimos cerrar eso, ni en bloqueo ni en defensa. Bueno, pues aquí flotante. Vale, la rece, bola 4 para Manuel. Le pega muy duro, la bola iba muy rápida, pese a no ser la recepción perfecta de la red. Colocación un pase en salto y la impulsa muy bien, bola muy rápida a la punta que deja a Manuelito uno para uno. Bueno, vamos a ver Curro al saque. Saque duro, potencia, regular. Se va el saque, sí, se va el ataque. Yo creo que estaban pidiendo tocada del bloqueo, creo que no. En este caso creo que el árbitro acertó. El balón se quedó en la red y fue moviéndose por la red hasta que salió fuera. Bueno, pues 16-15. Yo creo que es el primer momento del partido en el que el equipo gijonés se pone por delante. Vamos a ver si somos capaces de... Pide tiempo ahora el... No se lo concede, no fue un poco extraño todo. Al final fuerzan el saque. Bueno, pues claro, protestan los jugadores gijoneses que había pitado el árbitro y el entrenador gallego pisó el botón del tiempo muerto, entonces se quedaron parados, el árbitro no lo concede, Curro deja de sacar en salto porque se le acaban los 8 segundos, saca desde abajo, bueno. Bueno, pues nada, 16 igual es el marcador, el entrenador no pide el tiempo ahora. Bien, ahora sí metió, el balón no había pasado del campo, el central pensaba que iba a pasar el balón al campo, pero lo aguantó muy bien Santiago ahí con una mano y sí, fue invasión por arriba clarísima. Bueno, pues 16, vamos a ver. Bueno, hecho el saque. El set anterior hizo daño al receptor, vamos a ver. Opta, saque a 1. Muy bien, ahora la defensa, bien interesante, 1 para 1 desde el zaguero. Bien, Moracho, bueno, llevamos 2 defensas. Bueno, pues yo creo que este punto es muy importante por lo que genera, sobre todo porque se vieron 2 defensas ya, pudimos cerrar el ataque definitivo y ahora sí pide el tiempo el entrenador gallego. Bueno, pues 18-16, empezamos a llegar a los momentos importantes con el equipo gijonés, yo creo que más metido en el partido.
como digo, pues un poco mejor situado, se ven bien un poco los cambios de actitud que llevábamos viendo a lo largo de este segundo set, pues empiezan a dar un poco esos frutos, ¿no? Empezamos a ver ya puntos más disputados, puntos más largos, el equipo más metido, sobre todo en defensa, y tocando más balones, levantando más balones, y bueno, pues eso te permite contraatacar. En este caso, bueno, pues dos defensas muy buenas, Santiago y Manuel me parece que fueron, y el ataque definitivo. Vale, pues 18-16, obliga al entrenador gallego a pedir el tiempo y a ver si conseguimos ahora, si conseguimos una bola de contra y ponernos 3 arriba. Bueno, continúa el saque Moracho. Vamos a ver si sigue sacando sobre zona 1. Sí, sigue sacando zona 1, muy bien. Concede el pase al primer tiempo. Esa primera bola. ¡Oh! Muy bien, ahora Manuelito. Muy bien, hizo daño Moracho con el saque, el receptor pasó el balón del primer toque. Pensamos que iba Michael a reventarla, pero no, optó por jugarla con Santi, jugar 3 toques y bueno, ahí Manuelito fue definitivo, no dudo. Bueno, el saque otra vez, bueno, el saque está haciendo sufrir mucho, está encontrando, cerraron el bloqueo ahora, estupendo, entre Michael y Elvis, muy bien. Bueno, la verdad es que Moracho está encontrando el punto débil del equipo, está sufriendo mucho el receptor. Bueno, pues francamente cambian el colocador cuando yo creo que está haciendo todo lo que puede, porque las recepciones en este caso están siendo bastante defectuosas. Vamos a ver si sigue Moracho, entendemos que debería seguir sacando sobre zona 1 ahí se le fue ahora. En cualquier caso, bueno, yo creo que estuvo muy bien, fue el que vamos a ver si conseguimos salir a la primera, una buena rece. Conseguimos cambiar a la primera. Bueno, bien Bryce. Otra vez Manuelito. ¡Qué bien le cierra! Ahora optó por la diagonal. Claro, lo comentábamos siempre los centrales, son los jugadores que está muy cerrado ahora. Metió muy bien la mano, están muy bien metidas las manos por parte del central gallego. Bueno, venga, todavía son 2 arriba. Vamos a ver si cambiamos con esta. Buena rece otra vez de Bryce. Se le queda otra vez. Bien, ahora Michael a la segunda, bola por 4. La primera buscó las manos, pero entraba el balón, hubo apoyo. Y bueno, a esta segunda. Bueno, pues 21-18, Manuelito al saque. Vamos a ver si opta por arriesgar. Va a sacar saque en potencia, a ver si le saca duro. Bueno, pues nada, pues no podemos, no es el momento de regalar puntos. No es el momento. A ver, bueno. 21-19. Vamos a ver si cambiamos. Bueno, colocador adelante por parte de ellos. En bloqueo debería. Sufrimos en rece. Salida por 4. No hay apoyos y nada, obliga a Manolo a pedir el tiempo. 21-20 arriba todavía, vamos a ver. Convendría una buena rece, está el colocador adelante, que en altura, bueno, pues en bloqueo debería ser una facilidad para el equipo gijonés, vamos a ver. Bueno, pues a ver si, como digo, a ver si conseguimos una buena rece. Yo creo que ahora mismo, tal y como está ordenado el equipo gallego, yo creo que la bola debería ir a 4, más que nada por el bloqueo. Vamos a ver por qué opta Santiago.
en el pase. Lo primero sería una buena recepción. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, pues mira, mejor que todo eso todavía. Falla el saque. Surtió. Se le vamos a apuntar el tanto, en este caso a Manolo, por pedir el tiempo. Bueno, son 22-20, vamos a ver. Michael al saque, Curro adelante, seguimos. Curro debería estar muy cómodo, Curro, con el bloqueo del colocador. Pues nada, saque fallado también. Saque fallado. Llega la rotación de adelante, la punta, claro, cambian. Vamos a ver quién queda en el bloqueo. Sí, se va el colocador a su zona, opta con Curro. Claro, era lo que comentábamos, Curro está muy cómodo con ese bloqueo enfrente. Curro pega muy arriba y claro, yo creo que en ese sentido el colocador, bueno, pues está un poco más limitado a la hora de bloquear. Bueno, vamos a ver, Elvis al saque. Bueno, saque dentro, sobre el líbero. Bien el primer tiempo, muy bien la defensa de Michael y otra vez Curro. ¡Ay! Bueno, pues lo cogieron en defensa. Yo creo que ese balón se iba, cerraron muy bien el bloqueo ahora. Bien los apoyos, otra vez el balón acá. Ahora sí, se le sale. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que aprovechar, está el colocador de ellos en 2, hay que aprovechar esta salida. Tenemos a Curro en 4, que debería pegar muy cómodo. Es buena la rece. Otra vez Curro. Claro. Muy bien. Bien visto. Curro jugando sobre el bloqueo del colocador, jugando con las manos. Pide tiempo ahora al entrenador gallego. 24-22, vamos a ver. A priori. Bueno, pues venga, vamos a ver. Es última, vamos a ver. Ahora, yo creo que hay que cerrar bien ese bloqueo, posiciones en defensa y a ver. Es bueno el saque, cae. ¿Cómo cae ese saque? Aguantó. Muy bien la defensa de Michael, espectacular la defensa. Muy buena la defensa del líbero gallego también. Y se le va el ataque. Piden tocada de bloqueo. Yo creo que fue clarísima que no. Yo creo que fue clarísima que no. Bueno, pues uno igual es. Piden tocada. Ya. Tocada. Mi madre casi llega a Bilbao y piden tocada. Bueno, está claro que el público tampoco la vio tocada. No, yo creo que se le fue el ataque. Bueno, pues uno iguales. Vamos a ver cómo les afecta esto, si le afecta al equipo gallego. Vamos a ver.
Bueno, pues empieza el segundo set, el Jovellanos sin cambios y el equipo gallego empieza como acabó, es decir, con el cambio del colocador. Sigue el número 4 al pase por parte de Martínez, por parte del equipo gallego. Bueno, pues yo creo que siguen dándole vueltas a esa tocada que yo creo que mal harían si siguen pensando en el punto del set anterior. Bueno, ahora la Rece, bien Moracho, muy bien la defensa. Oh, qué guay, qué pase, a 4, más bueno, espectacular. Pues creo, apoyo y Manuel. Bueno, Reza ahora, jolín, pues la verdad es que la bola la defendían igualmente. Otra cosa no sé si se podrá decir, pero que el equipo gallego está defendiendo muy bien, queda patente en la cantidad de ataques que necesitamos para materializar los puntos. Vamos a ver Curro, el saque en potencia. Bueno, se le va ahora a la Rece, pasa el primer toque, Free concede en Free y le cierra muy bien ahora Michael el bloqueo. Le cierra muy bien el bloqueo ahora Michael. Y nada, pues venga, 1 igual es el marcador. De la red ahora de Michael. Muy bien Manuel. Muy bien el pase de Santi también. Le había dejado a Manuel 1 para 1. Pegó un latigazo, un zapatazo. Estaba en defensa y bueno, porque el balón pegó en el techo, pero si no, ese balón estaba defendido también. Un poco muestra de lo que estamos comentando, de la gran labor defensiva que está haciendo el equipo gallego. Moracho al saque, se le va ahora, buscaba la zona 1, no estaba el receptor que había sufrido tanto antes, optó por sacar la misma zona y bueno, se le fue. Siempre comentamos que bueno, los saques fallados son puntos regalados y bueno, pues yo no creo que este equipo necesite muchos regalos. Vamos a ver ahora. Bueno, es buena la Rece de Curro de dedos. Ataque por el centro. Red del equipo gijonés. Y bueno, pues vamos a ver. Muy bien, Santi ahora. No había sido del todo buena la Rece de Curro, se había quedado un poco baja en la línea de 3 metros. Optó Santi por colocar de espaldas y el pase era muy bueno, pero sí es cierto que ya Manuel tenía 2 bloqueos y bueno, pues estaba muy bien cerrado ese bloqueo. Muy bien la Rece, se le iba un poco pasada, aguantó muy bien Santi arriba, el salto, aguantó muy bien el balón, lo lanzó 4 y bueno, la verdad es que el ataque de Michael fue muy duro, habían tocado en defensa pero se le fue, claro, viene muy duro ese ataque y bueno, cuesta dirigirla, pero muy bien. Bueno, pues otro saque fallado y como digo, son puntos gratis, puntos regalados. No creo que el equipo gallego necesite ningún regalo. Eran 5 puntos y 2 fueron saques fallados. Bien defendido ahora. Bola muy rápida, 4, muy bien jugado. Juega con las manos.
Lo jugó muy bien ahora, la verdad es que la bola iba tenía mucho recorrido, muy bien el colocador. La bola, vamos. Bueno, vamos a ver ahora que llegó adelante. El colocador, el bloqueo debería darnos facilidades. Vamos a ver. Es buena la refe de Michael. Bueno, pues yo ahora sí que creo que había tocado el bloqueo. La última, sí. Bueno, pues 7-3 en el marcador, son 2 saques fallados, 2 ataques fuera. Bueno, pues al final yo creo que estamos regalando demasiado. Y al final te va a pasar factura. No se nos pueden ir ya en el marcador tan pronto porque luego vas a jugar a remolque contra un equipo que cuesta mucho trabajo hacer los puntos, un equipo que está muy ordenado en defensa, que está trabajando muy bien la defensa y si se te van ahora luego vas a tener que estar a remolque todo el set. Entonces bueno, por lo menos no cometer errores que nos saquen del set tan pronto. Muy buena la rece ahora de Bryce, bola 4. Y otro error de Michael, bueno, no de Michael, vamos, otro error nuestro, en este caso fue Michael, se le fue el ataque, toca la línea, yo creo que está muy cómodo, no hay que buscar arriesgar tanto en línea, está pegándole muy por encima. Pero bueno, pues 5 arriba ya, se nos van, 3-8-3. 13 defectuosa. Claro, Michael desde arriba ahora que está cómodo jugando con las manos del colocador. Bueno, pues vamos a ver. Lo cierto es que no tengo muy claro por dónde pasó esa bola. Entre el bloqueo y 6 que se había ido a la diagonal, es probable, no lo sé, no lo tengo muy claro. Pero el caso es que pasó. Y cayó del lado del equipo gallego. Bueno, muy bien, ahora Santi, se le había pasado ahora la bola en rece a Bryce y muy bien Santi. Realmente no tengo muy claro qué pasó ahora. Uy, no me acuerdo de esto. Bueno, pues 10-5 en el marcador. Vamos a ver si... Realmente sigo sin saber un poco qué pasó. La bola anterior, que protestaban. Bueno, pues Manuelito desde segunda línea, desde zaguero, desde uno, que como comentábamos al principio, está muy cómodo pegando, tiene mucho tiempo para ver, tiene para dirigir el ataque, tratar de librar el bloqueo contrario, y desde ahí está muy cómodo. Vamos a ver, son 4. Oh, muy bueno el saque ahora. La verdad es que es un saque flotante que cae con mucho peso, la verdad. Va por el aire. Claro, le están diciendo a los entrenadores que no lo dejen llegar a los antebrazos, que le reciben de dedos. Bueno, pues es buena la rece ahora.
Bien Michael en defensa y Curro, bueno, el ataque de Curro con el bloqueo del colocador, Curro pega muy arriba y bueno, pues Curro está más cómodo. Bueno, pues está Morocho colocando la varilla. Y bueno, ya se puede reanudar el partido. Vamos a ver Santi con el saque. No sé. Bueno, pues después de un tiempo no se puede fallar un saque, pero... Mal momento. Más estábamos en una línea, le salió bien el tiempo al entrenador gallego. Bueno, son 3, vamos a ver si conseguimos salir a la primera. Colocador atrás, tiene 3 ataques. Error ahora en recepción. Muy bien, se desplaza ahora Michael a esa... Bueno, pues mira, el ataque, yo creo que es el segundo ataque. Por el centro, vamos a ver si cambiamos un poco de... Variamos un poco la línea de ataques para tratar de que los centrales se queden con nuestros centrales y posibilitar que las puntas pues jueguen más cómodas en el bloqueo, 1 para 1. Bueno, pues punto directo ahora de Curro en el saque. Bueno, pues parece ser que están buscando problemas donde no los hay, ¿no? Que los entrenadores dicen que no pasa nada y no... Bueno, pues no tengo muy claro qué pasó. Sonó el tiempo, pero no, creo que nadie lo había pedido. Eso fue un poco extraño. El árbitro pita nula. Este asunto está siendo un tanto parado, un tanto extraño. Bueno, Curro al saque, otra vez. Bueno, desplaza al jugador con un saque más muy buena velocidad. Llevaba esa bola. La bola iba muy rápida, recorrió los 9 metros prácticamente del ancho de pista y bueno, en cualquier caso había sido red de nuestro bloqueo, pero la bola iba muy buena, muy rápida a la punta, de punta a punta. Bueno, se están un poco reorganizando, ¿no, Chema? Sí, eso parece. Porque después de los vaivenes del primero y segundo set, por parte y parte... Sí, la verdad es que, bueno, el equipo gijonés mejoró mucho, mejoramos mucho en el primero y el segundo, sobre todo en cuestión de intensidad, bueno, muy bien. Buena finta. Muy bien, jugó con las manos, la verdad es que la bola, el pase había sido buenísimo. Sí, es cierto que el equipo iba muy metida,
pero el atacante gallego jugó muy bien con las manos del bloqueo. Sí es cierto, bueno, la verdad es que este colocador sí es cierto que bueno, da facilidades en bloqueo, vamos a ver, bueno, facilidades dentro de lo que Uy, se le quedó muy atrás. Pero tiene una velocidad de bola muy buena. Y muy buena. Buena, Manolín. Muy buena la defensa ahora de Manuelito. Defiende. En bloqueo. Mira, con el hombro. ¡Ah! Bueno, Currito dando todo. este tipo de puntos al final, este tipo de puntos da mucha moral porque bueno, son puntos muy disputados y muy trabajados y bueno, pues aparte de ponerte a 3 otra vez, que te metes otra vez en el set. Bueno, vamos a ver Moracho antes sacando sobre el receptor que está en 1, el número 1 consiguió hacer daño, a ver, sigue sobre el mismo. Ahora un poco más ordenado en el ataque. Bien, Moracho otra vez. Se va el ataque de Michael, pues es una lástima. Era una buena oportunidad para meterse otra vez en el set. Ahí, seguir con el saque de Moracho. Muy bueno el pase. Es buena la defensa también. Había sido Muy buena, sí. otra vez Manuelito. Esta vez sí que superó. Había sido defectuosa la rece de Curro. Obligó a Santi a ir a colocar a zona 1 casi a 5 metros. Y muy bueno el pase hacia Manuel. Y a la segunda sí que lo sacó. Pero bueno, lo que está claro es lo que comentábamos, que el equipo gallego defiende muy bien, defiende mucho y está costando. Bueno, Pasó. de casualidad. Bien, Manuel ahora en defensa. Curro. Buah. Cómo la recepcionó. Estupenda la defensa, estupendo el pase. Bueno, pues Estaban ahí, pero finalmente fue el Boiro quien mató la jugada por parte de Juan Quelle. bueno, lo que está claro es que el equipo defiende muy bien y nosotros tenemos que ponernos también en defensa porque si no somos capaces de. Quizá estamos tocando pocas bolas por el centro. Entonces sus centrales están ya cubriendo el bloqueo en nuestras puntas y nos está costando un pelín más de trabajo salir ahí. Pero en cualquier caso, cuando conseguimos superar el bloqueo, está en la segunda línea, la línea defensiva de Boiro está muy consolidada, muy ordenada y nos está costando. Están las dos porque adelante están tocando muchas también. Sí, no, es lo que comentábamos. Está tocando poco. ¡Oh! ¡Qué pedrada! Estamos tocando poco el centro. Entonces eso hace que sus centrales ya estén llegando bien cómodos a las puntas. Entonces, pues tanto en bloqueo como en defensa nos están haciendo daño. Vamos a ver. 13-16, todavía queda mucho set. ¡Oh, qué buena! Bien, otra vez, Santi. ¡Qué buena finta! Rápida, vamos. Santi, sí. Muy bien, ya en el set anterior, el primero, no recuerdo, yo creo que fue el anterior, hizo otra muy parecida. Bueno, el saque, muy buena la red en cualquier caso. Gran bloqueo, bueno. Ahora sí le cazaron, bueno, pues mira, con 2 puntitos. A ver, Elvis. Otra buena rece. Bien tocado ahora Curro en el bloqueo. Hacia Curro.
Out. Claro. El bloqueo, el colocador cuando está delante el colocador, es difícil de tener bueno, yo creo que, claro, cambio porque el bloqueo sufre, sí. El equipo lo nota cuando está Martínez colocando, sí es verdad que tiene un pase rápido, tiene una bola rápida muy buena, pero sí es cierto que emparejado con Curro... Faltan centímetros ahí arriba. Claro, contra eso se puede hacer, está claro. Y out. Se le va el ataque. Pues una buena reacción del Cid Jovellanos, que empata el partido. Sí, cuando llegamos a los momentos importantes ya, 17 iguales. Sí, pero estaban 4 abajo, o sea, ya estaban en un momento delicado. Sí. Bueno, la red... ¡Oh, qué buena! Seguimos sufriendo mucho por el centro. ¡Qué buena el Mariño, que bien la cazó! Seguimos sufriendo mucho por el centro y cuando ellos reciben una definición y salen por el centro, no somos capaces de pararlos. Pues el mismo Mariño al saque. ¡Ay, César! ¡Qué grande! Esa diagonal corta. Esa era difícil, se giró muy bien en el aire, se giró muy bien para buscar esa diagonal corta porque estaba bien cerrado el bloqueo gallego, ¿eh? Estaba bien cerrado ese bloqueo. No cabe duda que queda mucho set, ¿no? Pero mucho partido, pero este set es psicológico donde los haya. Bueno, el bloqueo sí es importante, otra defensa. ¡Ahí va! Bueno, a la segunda, 2 bloqueos hubo que hacer porque la verdad es que lo defienden todo. Está muy bien, bueno, me gusta mucho el equipo gallego en defensa, la verdad. Está trabajando muy bien. Bueno, 19-18, es uno arriba, vamos a ver. Tenemos 3 ataques. Pero bueno, era lo que estaba reivindicándote un poco, que estuvieran un poco más finos arriba en la primera línea. Sí, está claro, sí, lo necesitábamos. Y sobre todo yo creo que también hay que mover a sus centrales en el bloqueo, porque si no... Sí, están muy finos ellos. No generamos ataques por el centro, de tal manera, Bueno. Vale, bien. Maese Curro, cuando entra en acción, pone a temblar hasta el misterio. Sí, bueno, en este caso se había desplazado el bloqueo, la pinta con Curro y entró muy bien Michael por el centro desde la segunda línea. Bueno, vamos a ver con el saque de Curro. Bueno, la Rece también. Otro primer tiempo, en este caso al Alma. Se va abierto, pero muy bien. No le para el bloqueo. Sí, aparte lo tienen muy automatizado ese tipo de jugada. Sí. A la corta, rápida, en una décima de segundo, pim pam. Sí, entran bien. Y con los 2 colocadores juegan la bola rápida muy bien, la verdad. Bueno, pues se le va ahora. Se le fue ahora a Bryce la Rece. Invasión del colocador. Bueno, está Santiago Zaguero, no puede subir a bloquear ese balón. Pues 20-21. Han pegado un empujoncito el equipo de Bien, ahora la Rece. Rotoval. ¡Qué buena! El amigo Michael. Sí, jugó la bola Santi muy rápida. Y bueno, lo que siempre comentamos, que Michael con las bolas rápidas está muy cómodo. Bueno, vamos a ver Moracho al saque. Estuvo sacando todo el partido hacia zona 1. Vamos a ver si sigue igual. Sí, lo varía, procederos. Uy, venga, la salvó. Bueno, Curro, fue una pena porque esa bola. Bueno, le cierra bien el bloqueo ahora. Otra bola 4, otra vez otro bloqueo bien cerrado y otro apoyo. Cambia la bola 2. Bueno. Vamos a ver, Curro desde segunda línea. Bueno, opta por el ataque controlado. Bola 4. Bien, Curro. Ahora pasa a dominar el punto. A ver, Curro. Ahí estamos. Qué bueno el bloqueo en esta ocasión también. Curro desde la PAI. Y arriba, bola, punto. Muy bien. Punto para el Cid. Un punto muy trabajado. Sí, y muy importante. Un punto muy importante
importante para la parte del trabajado. La verdad es que Aguantaron el tipo, porque estuvieron atacando el Boiro duramente la primera parte del punto. optó Curro al final por el ataque más controlado que... Tiempo muerto que pide el entrenador de Rotogal, Adrián Alves. Bueno, Pues, un punto muy importante, la sí, sí. verdad. No, aparte de eso, que tuvo dos fases, porque una primera fase estaba el Boiro dando, y aquí bloqueo y otro bloqueo, y cambiaron de sitio y venga, otro bloqueo, Sí, hasta que al final empezaron a dominarle. Se cerró muy bien el bloqueo en los primeros momentos del punto y luego costaron los ataques, pero al final a la tercera o cuarta, no sabría. Sí. Acabó cayendo el balón. Yo creo que estaban esperando el ataque más duro y bueno, en este caso fue un ataque más controlado. Bueno. Pero bueno, volviendo a insistir en lo que decías, ¿no? Lo importante del sistema defensivo, ¿no? de la defensa, la mejoría de la defensa del equipo que se está notando. O sea, que sí, están peleando los puntos a base de defenderlos bien. Sí, está claro. Sí, nos costó eso, sobre todo en el primer set. Pero bueno, poco a poco. Buen saque, entraba. Claro, la levantó Curro. Ese primer tiempo de Curro. Busca las manos, pero se sale. Bloqueo. Dobles. Sí, dobles. Bueno. Ni siquiera lo protesta el jugador, sí, la verdad. Ahí estuvo bien porque atacó sobre el colocador, que fue el que defendió, tuvo que entrar a colocar. Normalmente coloca el líbero, que además ya lo hizo varias veces el líbero y con buen resultado. Pero entró él, bueno, otra vez, Arrece es bueno, Arrece. Bueno, muy buena la defensa ahora. Salvaron. Otro apoyo. Está muy activo el bloqueo de Boiro. Bueno, pero César. Qué personalidad tiene este hombre cuando tiene que soltar el brazo, ¿cómo lo suelta? Está claro, es el jugador más veterano, más experimentado en este tipo de situaciones y bueno, siempre nos tiene que sacar un poco las castañas del fuego. Pues punto. Había sido espectacular la defensa de Santi desde sí, uno, correcto. con una mano y a partir de ahí pues nos hace un poco ya poder jugar. Punto de set, primer punto salvado, todavía quedan otros 2 puntos de momento. Bueno, pues ahora veamos con el saque del Rotogal. Bueno, son 3 ataques. Saca Barro. Y Michael que la machaca y cierra el set. 25-22, 2-1. Lo cierto es que yo pensé que iba a salir con Manuel por zona 2 porque el bloqueo, el número 7 de ellos, que quizás fuera más flojo en bloqueo, pero no, optó por salir con Michael. Que bueno, pues nada, no dudó, la verdad. Que además fue muy rotundo, muy buena la diagonal que generó. Pues y sin ser pesados, yo creo que se está haciendo bien, se está manteniendo bien el juego de ataque, pero lo que decimos, ¿no? O sea, ese refuerzo de la defensa fue yo creo que fue lo determinante, ¿no? Que primero salvó la situación delicada de los 4 puntos de desventaja, está claro. pero fueron metiéndose poco a poco y ahí están. Sí, está claro. La defensa es un poco lo que nos permitió pues, ese margen de mejora que al final es lo que te hace llevarte el set. Porque lo que sí estamos viendo también es que el conjunto gallego no está bajando nada. No. Todo fue por lo que subimos nosotros. El equipo gallego está jugando muy bien en defensa, muy bien en defensa, está llegando muy bien a los bloqueos, cerrando muy bien los bloqueos. Quizás eso es en parte porque nosotros estamos tocando poco centro. Entonces ya están las entradas de ellos, ya están más, se van más rápido a las puntas. No estamos fijando del todo bien a sus centrales, pero como digo, ellos no están bajando. O sea, esta mejora es nuestra. A base de mejorar pues, en defensa, sobre todo los apoyos, tocar algún balón más en bloqueo, aunque yo creo que sobre todo la defensa de segunda línea está siendo fundamental. Sí.
Bueno, importante, ¿no? Importante este set, pero sobre todo importante el seguir haciéndose fuertes aquí en casa, ¿no? Después de esa importantísima victoria de la primera jornada que reafirmaba una carta de intenciones de mejora del equipo respecto a esa temporada de aprendizaje del año pasado, pues este año toca, pues bueno, hacerse fuertes, sobre todo. Hombre, yo creo que el equipo ya también se reforzó también con la llegada de Santiago al pase, la de Miguel también, bueno. Manuel ya lleva toda la temporada, no llegó a mitad de temporada como el año pasado, que llegó en enero. Entonces, pero siempre jugando a rachas, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahora, como te digo, salvo este primer set, ahora yo creo que el equipo tiene una continuidad que no tenía hasta ahora. Bueno, pues vamos a ver, empieza Curro al saque. Bueno, pues juraría que empiezan con la misma que acabaron el equipo gallego, mantiene también al colocador que jugó desde el inicio, que inició el partido, que jugó el primer set. Y en Gijón también, por nuestra parte también Manolo sin cambios. Buen saque, buena rezo, muy buena rezo. Jovencitos, ¿eh? Sí, son gente de Joventina. Yo creo que lo comentábamos al principio del partido, un equipo que viene de Superliga 1, que yo creo que por algún tipo de problema económico viene jugando con gente de casa, viene sin extranjeros, viene con la gente de casa, que son gente joventina, que fue muy experimentada y bueno, la verdad es que con unas prestaciones estupendas. Sí, bueno, pues puede ser una liga para madurar a toda esta gente. Bueno, la verdad es que les va a servir para, bueno, pues para jugar, coger experiencia, está claro. Porque viendo el plantel de equipos de este año de la Superliga, va dando pasitos hacia adelante la Superliga 2, ¿eh? Yo creo que es una Superliga que va a ser muy interesante, ¿eh? Bueno, pues claro, a ver, veremos. Tenemos también a Testín, que bajó también de Superliga 1, ahora está Boiros, y hombre, hay equipos muy experimentados. Aparte de que maduraron otros equipos como que estaban, bueno, pasando la fase de adaptación. Como por ejemplo nosotros. Efectivamente, muy bien Curro en defensa ahora. ¡Ahí va! Muy bien, Michael. Cruzándola, haciéndole imposible que Dávila contestase. Bueno, fue estupenda la defensa de Curro, ¿eh? Ese primer tiempo fue estupenda. Y al final es lo que te posibilita pues, contraatacar. Como digo, el momento que empecemos a defender un poco. Bueno, Manuel, pues yo creo que me atrevería a decir que metió un saque en todo el partido. Bueno, 3 iguales. Y vamos a ver si conseguimos salir de esta llegar a la red de Bryce. Se le ha quedado corta, pero bueno, ahora la resolvió Michael. Quería jugar el primer tiempo con el centro. Sí. 1 para 1, no llegó Elvis, quedó Elvis con el otro central. Y Casais que machacó. Sí, no lo pudo coger Santi. Bueno, pues a ver, yo creo que por lo menos hay que intentarlo, dar balones a los centrales, porque como digo, ellos están muy cómodos. Se le fue. Se le va el balón ahora a Manuel, sí, no tocó nadie. Se le va el balón ahora, bueno, son 2 errores nuestros. Que les ponen 5-3, vamos a ver si... Bueno, pues con el pie, con lo que sea, pero sí. el balón no cae. Free ball para el Jovianos. Free, bola rápida. Y buen bloqueo. Y pues, yo no lo vi.
Está atrás. Ya. Yo no lo ve. No, está adelante. Pero es que no sé exactamente qué. No, pero si está adelante. No sé exactamente lo que pitó. Sí, pitó invasión, pero se ha colocado adelante. Pero bueno, tampoco protestaron, ¿eh? Ya. No lo entendí. Bueno, pues 4-6. Bueno, vamos a ver los hacen. Otro regalito. Otro más, claro. Otro regalito. Mira, ese quizás fue uno de los factores importantes del set pasado, los que no se cometieron muchos errores Sí. y se disputaban los puntos. Pero si los regalamos, pues... Otra vez, Curro. Y otra vez lo cazó el bloqueo. Y la tercera no perdonó Curro. Pero sí. Pero no, está el bloqueo de Boiro muy Sí, acertado también porque trabaja mucho, se desplazan mucho. Bueno, es que es lo que comentamos, si no, los centrales ya están en las puntas, porque no tocamos el centro con los nuestros, no tocamos centrales, entonces ya se van a las puntas. Buena refe, ¡Con la cara! buena defensa de Manuel, yo creo que fue con el hombro más bien. Bueno, ¿cómo pasó esa bola? Bueno, pues La suerte hay que tenerla, pero hay que buscarla, ¿eh? sí, está claro. No, la jugó bien, viene desde abajo, con dos manos y... Sacó Tomás. De Bryce ahora, ¡Oh, qué bien se proyectó! Michael a la paiga ahora. Sí. ¡Qué preciosidad de salto! ¿Cómo se proyectó Michael? Es un remate muy efectivo el que tiene, pero es de una plasticidad escandalosa, porque salta desde muy atrás, se mantiene, se prolonga hacia adelante, o sea, es tremendo. Sí. Bueno, el saque ahora, iba muy saque detrás, muy bueno el pase también. Y adentro. Adentro el remate de Mariño para hacer el punto 9 para Rotogal. Bueno, pues son tres, estamos empezando todavía en principio de set. Pues tienen es entrar en una dinámica de trabajo, no de errores. Efectivamente, muy bien Manuel ahora, jugando con el bloqueo, pero muy arriba. Como se suele decir, los puntos que nos los ganen, no los perdamos. Claro. No, eso lo tiene muy claro el equipo gallego, porque nos cuesta hacerle puntos más que trabajados. Ahí va César, qué bueno. La refe, perfecta, la refe, bola muy buena a 4. Oh, qué buena Muy bien recepción. David en defensa también. Y tocada, Y bola toque, tocada, muy bien toque, tocado. sí. Muy bien Michael ahí, pues era un punto muy importante. Era un punto muy importante, muy bien la defensa. Sí, sobre todo volver a entrar en una dinámica positiva. Ahí pasó la red. Balón muy comprometido, el balón muy comprometido, está muy metido en la red y aún así lo salva. Bueno, pues una lástima ahora el ataque. 4 Curro, puntos, 4 toques. se quedó en la red. Una lástima. Bueno, en cualquier caso, hay que fijar esa defensa de segunda línea que tenemos y a partir de ahí poder contraatacar. Bueno, vamos a ver cómo salimos en 13. Bien, Bryce en 13. Bola, primer tiempo. Dios. Tocaron. Tocada el bloqueo. Bueno, no pudimos salir con Moracho en el primer tiempo, pero yo creo que está bien jugado. Yo creo que está bien jugado porque hay que empezar a darles bolas a los centrales para tratar de fijar a los suyos. Y si no sale a la primera, se tendrá que salir a la segunda, pero los centrales tienen que empezar a quedarse con los nuestros. Para que Sí, porque de esa manera somos nosotros quien marcamos el dónde, no ellos. Claro.
bien Elvis ahora. Y ouch. Se va al ataque. Pues empatamos. Se va al ataque. Bueno, pues uno de los pocos errores que cometió Boiro. Yo creo que buscaba el bloqueo, Sí, pero le pilló gacho y la mandó fuera. Bueno, pues venga, sigue Moracho al saque. Qué difícil la salva, sí, la salva. Buena recuperación. Bien Curro. Chocó contra la red. Bien Curro cogiendo ese free, liberando el ataque y la batida de Manuelito. Y bueno, pues nada, pues yo creo que es un parcial de 3-0. 3-0 seguro. No sé Sí, a ver, cuántos, remontaron 3 3-0, puntos, pero yo creo que hubo un intermedio por ellos. Pero bueno, lo importante es eso, es mantener el nivel, mantener la concentración, sobre todo en defensa y luego ir teniendo paciencia en ataque porque estamos viendo que defiende mucho, defiende muy bien y bueno, pues que nos va a costar trabajo. Y a lo mejor no hay que hacerlo a la punta, a la primera, si no es a la primera será a la segunda y si no a la tercera. No perder la paciencia y no forzar nosotros. Se le fue. Pues ahí estamos con un regalito más. Se le fue el saque ahora a Moracho. Bueno. 11 iguales. Pues nos devuelven el regalo. Bueno, vamos a ver Manuelito qué. A ver si la ha enchufado alguna vez, porque este partido no está siendo el de su saque. Y mira, pasó de casualidad. Viene el colocador otra vez. Y ahí, contra el bloqueo. 12 iguales. Viene el colocador otra vez, recibiendo ese saque que había tocado Rey. Es suya, de hecho. Muy bien. Bueno, muy bien. ¡Qué grande Curro! Es otra forma de fijar a los centrales. También, que sí es cierto que eso también lo estamos haciendo más. Entonces, en vez de con nuestros centrales al primer tiempo, bueno, pues con la PAI, con Curro y con Michael. Y con Michael, claro. En cualquier caso. Que además lo dominan muy bien esa posición. Ahí va otra vez Michael. Bueno, desplaza un poco el colocador. Muy bien. Bueno, pues free ball. Pero no se salió Elvis. Y a ver. Ahora Curro. Bien ese free, pero no se salió Elvis, entonces no puede jugar el primer tiempo. Ahí está Manolo indicándolo, claro. Claro, es lo que le está diciendo. Le está forzando a Santi a salir por 4 porque no te sales para hacer la carrera. Bueno, pues cambio. O sea, el colocador pone lo opuesto, va a jugar con 2 colocadores en el campo. Vamos a ver cuál de los dos optará por jugar al pase con el colocador que acaba de entrar, que es el que está atrás, para obtener 3 ataques. ¡Oh, qué saque! Bueno, muy bien ahora. ¡Qué saque más espectacular! Saque directo. Muy dirigido, despacín, muy controlado. Muy bien, muy bien. Ese saque. Tiempo el conjunto. Sí, porque está ahora mismo Boiro un pelín gacho. Bueno, lleva una dinámica de 8 o 10 puntos que se está viendo superado y dominado por los jovianos. Vamos a ver cómo le sale este cambio. Está jugando con 2 colocadores, está jugando sobre el opuesto. Bueno, vamos a ver. Como a priori, pues Martínez será, como digo, será el que ejerza la labor, por lo menos ahora de colocador. No sé si jugará un 6-2 o jugará un 5-1 solo con Martínez al pase y Gómez ejerciendo de opuesto. No, vamos a ver lo que va a hacer y vamos a ver cómo le sale, porque lo que está claro es que el ataque se va a ver resentido, por lo menos por esa zona. Y si aguanta la rotación
si aguanta la rotación entera, Martínez en bloqueo, pues si es emparejado con Curro, la diferencia de centímetros debería a priori favorecernos. Vamos a ver, igual cuando llega al arte les hace el cambio, no, vamos a ver cómo es. Pero lo que sí está claro es que yo creo que tenemos que aprovechar este momento de dudas, de incertidumbre, porque del equipo gallego, porque sería muy bueno continuar en esa dinámica, crearse un colchón de puntos que a la hora de la verdad puede ser decisivo. Claro. Pero como sea, pasito adelante, de ir 3 abajo a ir 3 arriba. Sí, está claro. Vamos a ver si conseguimos este saque. Bien, por lo menos hay que meterlo siempre después del tiempo, está muy bien. Primer tiempo. Buena la recepción. A ver, Curro. Falló la recepción, bueno, la resolvieron, pero buen bloqueo. Venía el balón desde atrás, es un balón muy complicado de pegar, venía el balón desde atrás, pero optó por pegarlo igualmente y ahí cerraron muy bien Santi y Elvis. Pues momentos muy importantes del partido. Había estado muy buena la defensa de Manuel y vamos a ver. Otro buen saque. Muy bien. Lástima ahora. Había sido buena la defensa de Michael también. No llegó Manuelito. Bueno, vamos a ver, son 16-13, son 3 arriba. Vamos a ver. Es importante recibir bien, salir a la primera y si ahora si cambiamos punto a punto vamos. 17. Bueno, estamos. Pues vuelve al saque Michael. Muy bien el paso. ¡Oh, qué bien la cazó! ¡Qué bien la cazó Barro! Bueno, pues lo que comentábamos, si cambiamos punto a punto, a nosotros fantástico. Sí, claro. A ver, vamos a ver, ahora llega Martínez adelante, está emparejado con Curro, deberíamos salir por 4, bueno, pues no. Claro, Es que tenemos a Curro en 4 y al colocador de ellos, Martínez, en 2. ahí va el cambio. Claro, les hace cambio, va a salir jugando 3 ataques porque va a salir puesto adelante, atrás. Bueno, 3 ataques en cualquiera de los dos, con el saque muy profundo, bueno el saque, la línea de antebrazos. Y a la red. A la red cobra 5. Colocador a colocar de antebrazos. Y tiempo muerto. Esa diferencia puede ser definitiva, llegando a los momentos de punto más importantes. Sí, además es que no está encontrando soluciones el Boiro. No se le ve que están siendo dominados ahora en casi todos los aspectos del juego. Bueno, yo creo que ahora le está costando más. Sí es cierto que en el momento estuvieron haciéndonos mucho daño por los primeros tiempos y en el momento que no pueden salir por los primeros tiempos, salen por las puntas, que ya no salen por el centro, pues nuestro bloqueo está fijando mejor. En ese sentido, están sufriendo más, pues están viendo más limitados. Estamos sacando bastante bien, obligando a recepciones complicadas que son las que, bueno, es el que genera un inicio ya dubitativo, ¿no? de la jugada. Sí, está claro. Vamos a ver si conseguimos mantener esta vez. Santi está sacando a uno, un saque muy profundo, está obligando a los receptores. Nada más está la penetración ahí. Vamos a ver si sigue ahí. Otro saque muy profundo, bueno, de dedos. Out. Pues pedían tocada, rápidamente dice Moracho que no, y bueno, todo lo que lo fallaron antes. Bueno, se pone muy. Vamos a ver. Otro error. Otro error, se le pone muy de cara ya. Debería darse muy mal para no acabar el partido aquí. Vamos a ver. Nunca se puede cantar victoria antes, efectivamente, pero. Bloqueo, viene el apoyo, vamos a ver. Qué cinta más bonita. Sí,
Marcó muy bien por enroscarla. Sí, sí. Y muy bien, bueno, son 21. Bueno, cambió la dinámica. Pues juega con bajitos otra vez. Bueno, este resultado. Uy. Bueno, el saque muy bueno a la Rece. Y gran bloqueo. Sí. Gran bloqueo, sí señor. Por parte de Barro. Yo creo que entró antes. Entró la bola un pelín más rápida. Yo creo que entraba más rápido Manuel. La bola le tardó un poco en llegar. Y ahí le cerró. Bueno, en cualquier caso le cerró muy bien el bloqueo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Buena la Rece. ¡Oh! Escandaloso. Es que desde ahí están tanto él como Curro de una efectividad tremenda. Sí, bueno, es que al final también pegas con un bloqueo menos. No te cierran los dos, va uno a cada par. Aquí estamos comentando que es probable que la bola fuera fuera, pero claro. Le pilló muy ladeado al chaval. Claro, esos balones aquí parecen que van más despacio, pero van rápido, tampoco tienen mucho tiempo para. Volvió y adentro. Esa entró con todas de la ley. Punto de set, punto de partido. Bueno, tremendo Curro. 2 saques directos para rematar este set y este partido. Jugó, y bueno, se la jugó ahí y no, vamos a ver, porque vamos a ver si acabamos esto cuanto antes. Y ahí está. Punto y set para Jovellanos, que cierra este partido por 3-1. Sí. Vamos a bajar a hacer alguna entrevista, enseguida estamos con vosotros. Qué malo, este negro, pero no. ¿Dónde te vas a poner? Listo. ¿No? Ah, ya. Bueno, pero no escucha. Pero viendo cómo empezó, parecía mentira, ¿eh? Hostia. Viendo cómo empezó, parecía mentira. Mucho. Sí, los saques y todo. Ya, pero hicieron un primer tiempo cojonudo, el primer, hostia. Por eso. Ya, hostia. A ver.
Bueno, segundo partido en casa. Lo comentábamos durante la entrevista que lo importante que es guardar los puntitos, guardar la ropa de casa, ¿no? Sí, es donde va a estar la base de la salvación, sacar los mayores puntos posibles en casa y sobre todo ser un equipo difícil de ganar para poder amarrar esos puntos. Bueno, antes vamos a hacer un pequeño preámbulo, cuéntanos un poco del partido de la semana pasada, del viaje a Madrid. No, a Tester. No, pues la semana pasada nos encontramos con la realidad de lo que es enfrentarse a un equipo, bueno, de los potentes y que no nos concedió nada. Y es verdad que estuvimos todo el tiempo a remolque, no estuvimos cómodos y nos ganaron bastante bien. Hicimos ahí intentar hacer retrospectiva de qué necesitamos para competir y bueno, a ver si lo vamos sacando. Bueno, son dos equipos completamente dispares, ¿no? Un Textil con ánimo de volver a recuperar su categoría y hoy nos toca un segundo descendido que bueno, esto completamente renovado, con gente de casa, es otra guerra, ¿no? Sí, Textil fichó muy bien porque fichó gente que sabe jugar en la categoría y Boiro, por lo que sabemos, no pudo incorporar todavía a los extranjeros a sus fichajes y es un equipo que, bueno, se nota que tiene tablas y, bueno, es un buen equipo. No es lo mismo, pero yo creo que este equipo de Boiro, si consigue los extranjeros, va a ser un equipo que debe estar arriba o que debe ganar muchos partidos. Bueno, ya viendo el partido de hoy, Michael, ¿dónde estabais en el primer set? No, bueno, a ver, no siempre se va a ganar 3-0, es eso, o sea, empezar desde abajo, confiar, no perder la confianza, tanto en uno como en el equipo, o sea, confiar en el equipo y saber que si yo no estoy, está Curro, o está Manuel, o está cualquiera, ¿sabes? Es eso, confiar. Porque yo creo que la evolución del partido fuisteis vosotros, ¿no? Ellos mantuvieron una línea más o menos regular, lo que pasa que vosotros mejorasteis mucho atrás, defendisteis mucho mejor. Bueno, a ver, la base, partimos de una base que no, en el primer set no salió, pero lo que tú dices, ellos siguieron jugando a la misma línea y nosotros fuimos mejorando y confiando en uno y confiando en el equipo y jugando para el compañero y no para uno. Y es eso, confiar y que van a salir las cosas y creérnoslas. Una cosa importante, lo comentaba Chema, ¿no? que viendo cómo estaban ellos, ¿no? Ese trabajo, esas opciones, segundas opciones que fue encontrando el equipo para cambiar de sitio a los centrales, fue un poco importante, ¿no? Sí, adaptarnos, ellos, la verdad, tengo que ser sincero, yo si veo el primer set hubiera perdido mucho dinero si apuesto porque no apostaba por nosotros, pese a que soy el entrenador, por la dinámica. Pero ir buscando soluciones, ir consiguiendo que ellos no estuvieran tan cómodos y cómo cambió a ellos estar muy incómodos y nosotros cómodos, estoy muy contento porque es algo difícil de conseguir por la dinámica y que nos tiene que hacer pensar en qué posibilidades tenemos si jugamos bien y también saber que si no jugamos bien no vamos a poder competir. No, porque hasta ese momento ellos lo tocaban todo, lo defendían todo, tienes que trabajar hasta 5 opciones de remate para conseguir un punto. Sí, es verdad que un equipo no puede estar defendiendo así todo el tiempo, pero claro, estuvieron durante mucho tiempo. Yo creo que es igual en que conseguimos hacer todos nosotros también más control, es decir, más defensas, más juego, porque al final el partido era nosotros para cambiar, nos costaba mucho porque defendían y ellos con nada cambiaban. En cuanto conseguimos igualar eso, se fue igualando el partido y luego la dinámica al final, ellos yo creo que de tanta mantener la defensa es estar siempre muy tensionado, es muy difícil y pierden un poco de confianza al perder el set. Sobre todo yo creo que ese tercer set en el que iban 7-2 arriba marca mucho el partido. Sí, efectivamente fue una remontada parcial, pero que luego además se fue sobrealimentada con que vosotros pusisteis por delante y marcando un poco ya el ritmo, ¿no? Mejorasteis también mucho en el saque, que fue otra de las cosas que no les hacía facilitar una buena elaboración de jugada. Sí, el saque también es fundamental, no podemos venir tirar un saque risa porque lo que dice Manolo, ellos rotan muy fácil, un saque risa rota muy fácil. Entonces agarramos confianza, le empezamos a apretar el saque, a veces no es sacar allá y hacer el punto, sino que cuando se le salga la bola de 3 metros al colocador ya tienen menos opciones y uno tiene más opciones de defender, ¿sabes? Y hoy defendimos más, a partir del segundo set defendimos más, pudimos igualar el K2 y mejoramos mucho en eso. Bueno, dos victorias que permiten trabajar no con holgura, pero bueno, sí con un poquitín más de cabeza limpia, ¿no? Sí, claro, 6 puntos a esta altura de la temporada. Yo me quedo mucho con el primer partido, quizá es el primero, vas muy intenso, vas perfecto, va todo muy rodado. Este es duro ante un rival que no, por mucho que digamos acaba de descender y no es muy buen equipo y que bueno, me quedo con eso de que en casa podemos sacar muchos puntos y hay que ver qué hay fuera. Para salvarse habrá que ver la liga porque todo el mundo está sumando, bueno, y tenemos la experiencia del año pasado. Está empezando todavía, o sea. Sí, pero bueno, son 6 puntos, que el año pasado tardamos mucho en tenerlos. Entonces, sí. ¿Cómo siguiente semana?
Pues nos vamos a Tenerife, un viaje a Contralona, que es un equipo también potente, en casa juegan muy bien. Vamos con la intención de conseguir cambiar esa pequeña dinámica que tenemos un poco del año pasado, convertirnos en un nuevo equipo. Es decir, no es equipo que sale muy despistado, sino es equipo que sale concentrado. Ventaja de cuando sumas en casa, que fuera vas mucho más tranquilo en el sentido de a ver si conseguimos hacer un buen partido, a ver si conseguimos sumar puntos. Entonces, bueno, partido difícil porque todos los viajes son difíciles, todos los equipos, pero bueno, con confianza, la verdad. Yo este partido a mí me da bastante confianza y motivación, por decirlo así. Y lo que decimos, ¿no? Hay que hacer fuerte aquí en la arena para que además hay que animar a la gente que venga, concho, que venga. La idea es que al equipo que venga para acá le cueste salir con un punto desde aquí, ¿sabes? Al equipo que venga que sufra, y si no quiere ganar, que sufra aquí, por lo menos aquí en casa. De afuera se verá, pero aquí en casa por lo menos el público adentro, el público metido y uno dentro agarra confianza y que les cueste sumar un set, sumar un punto, que les cueste. O sea, que no venga cualquiera, nos dio por la cara y se fue. Que les cueste luchar aquí para llevarse algo en las manos. Pues bueno, buenas sensaciones, que es lo importante, y como estamos empezando, pero hay que seguir. Sí, es como las noticias, ¿no? Tengo una noticia buena y una mala. Pues a mí dame la mala primero y la buena al final, y esto, digamos que transmitiéndolo, no me dieron la mala noticia para darme la buena al final, que es con la que me quedo. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si hablamos. Hola. Bueno, sí. Adrián, ¿cómo viste el partido? ¿Que tuvo fases? Sí, pues por nuestra parte yo creo que juego muy irregular. Empezamos el partido muy bien y luego la realidad es que nos fuimos a nuestra zona de confort y claro, ellos al final se encontraron más cómodos viendo que nosotros también dudábamos. Es lo que tiene al final jugar con chicos tan jóvenes y bueno, tenemos que pasar ese proceso y ellos tienen que ir haciéndose adultos porque la liga pasa y es una liga muy exigente y nosotros tenemos que aprender a competir en esta situación. El partido se nos pone de cara y en el segundo set, que lo teníamos controlado también, pues les dejamos que nos empaten y luego ellos empezaron a jugar mejor, a defender más y nosotros dudamos. Se ve, obviamente, un equipo se ve jovencito, claro está, pero a la vez se ve un equipo rocoso, o sea, cuesta haceros un punto, defienden mucho, trabajan mucho. ¿Dónde crees que fue el factor que inclinó un poco la balanza? Yo creo que en nuestro ataque. Yo creo que hoy jugamos con mucho error en la pelota alta, solemos jugar mejor con la pelota alta. Y nos costó. Al final tenemos gente tocada, los chicos, como tú dices, son jóvenes, pero bueno, tienen un buen nivel. Tenemos gente que está tocada y nos está costando atacar, sobre todo con la pelota separada. Sí, porque el juego rápido, hay jugadas que están para ver, ¿no? En el partido muy buenas, de una dinámica, especialmente buena. Sí, pero bueno, al final el partido también son fases, como tú bien dices, no siempre puedes recibir y jugar con la pelota cerca de la red y tienes que dominar todas las fases, tienes que dominar la fase cuando la recepción está doble positiva y cuando la recepción se separa, pues tenemos que tener el concepto claro de cómo hay que jugar en esas pelotas. Nosotros hoy no lo tuvimos, cada vez que teníamos una pelota alta con nuestro puesto, por ejemplo, nos chocábamos todo el rato contra la parte dura del bloqueo y sabemos que no puede ser así, pero al final lo que hablamos siempre, son chicos jóvenes y cuesta tomar decisiones bajo presión. Bueno, obviamente hay que evolucionar, ¿no? En la temporada, pero bueno, es una Superliga 2 que venimos comentando, ¿no? Que este año promete. Hay equipos para pelear, ¿eh? Sí, yo la verdad que llevo 3 años fuera y lo que me pareció esta Superliga respecto a las otras, yo creo que va a ser una Superliga 2 más igualada. Creo que va a haber más equipos que se van a robar puntos entre ellos y bueno, yo creo que eso favorece al espectáculo, al crecimiento del vóley y creo que es bueno para todos. Sí, yo estoy de acuerdo, 100%. O sea, viendo un poco, además, viendo la clasificación, que ya están sumando todo el mundo, suman algo en estas pequeñas jornadas que llevamos, ¿no? Bueno, pues suerte para lo que resta de campaña, que estamos empezando y bueno, a nosotros nos gustó mucho el equipo, ¿eh? Lo dijimos a lo largo de la transmisión que bueno, el equipo peleó, se mantuvo sí un nivel quizás un poco plano mientras que el Gijón evolucionó y fue mejorando y ahí creo que fue un poco también lo que
Sí, sí, sí. Sí, lo que te dije antes. Yo creo que nosotros empezamos muy bien y luego con la subida de Gijón coincidió con nuestra caída, sobre todo en la pelota alta. Sí que es cierto que a nosotros nos faltan los fichajes extranjeros, que esperemos que la próxima jornada ya poder contar con ellos, que son jugadores que evidentemente en ese escenario pues se manejan mucho mejor que chicos de 17, 18 años. Entonces nada, intentaremos trabajar para volver aquí el año que viene o este año en la Cachada y estar al nivel para poder derrotaros. Ya nos veremos a la vuelta. Muy bien, venga, suerte. Suerte. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo ya aquí, que enseguida tenemos ya que cerrar la retransmisión. Esperemos que os haya gustado y nada, en 15 días aquí estamos nuevamente. Hasta ahora.